Rafa, 5RG te llama, voz que no tiembla, fuego en el alma del fútbol al podcast, llega a sonar, con 5RG nadie se va a salvar. Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estamos llegando al quinto episodio regular, Quinto regular. Ese mismo. al quinto regular de Five Random Guys. Por primera vez tenemos a un invitado deportivo de lujo. Estamos contentísimos de tener hoy a Rafael Dudamel. El título que le pusimos es Del guante al banquillo, el trotamundos vino tinto que sigue cosechando victorias. No está de más recordarles que gracias a nuestro patrocinante que no nos paga, Rogaine, estamos al aire hoy. Les pedimos que por favor se suscriban, comenten y que le den like a nuestro canal de YouTube. Esto es un emprendimiento, nos estamos rebuscando, señores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos que sacarle nuevamente el jugo a nuestra primera celebridad deportiva. Esto se dice fácil, pero de verdad que nos costó mucho. Lo tuvimos que buscar Colombia adentro, por allá en Pereira, y lo conseguimos. Así que prepárense porque para nuestro quinto episodio regular, lanzamos la casa por la ventana. Yo estoy estrenando franela, reivindicando el origen y el nombre de mi segunda hija además. Y trajimos entonces a una leyenda del deporte venezolano, de los tres palos, el estratega que nos puso además a soñar con un campeonato mundial FIFA, con la sub-21 en Corea del Sur, Rafael Dudamel. Rafa, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ti y a ustedes por esta especial invitación y con esa presentación. ¿Qué más te puedo decir? La verdad que me emociona muchísimo. A la distancia para ustedes un abrazo lleno de mucho cariño. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a darle con todo, Hernandito José. Empezamos. Claro, un par de comentarios de contexto antes de pasar al soccer. No te pongas bravo, Rafael. Yo le digo soccer para molestar a los otros cuatro. Yo sé que eso está mal dicho. Pero ¿dónde estamos hoy deportivamente antes de empezar con el fútbol? Hoy fue la final femenina de Wimbledon. La polaca Iga Swiatek goleó 6-0, 6-0. Dos bagels, le dio un juego que duró apenas 57 minutos a la estadounidense Amanda Anisimova. Hace mucho tiempo que no pasaba eso de dos bagels, de 6-0, 6-0 en Wimbledon. Creo que desde mi primera vez en Wimbledon desde hace 114 años y primera vez en un Grand Slam femenino de 1988. Ella es la número 4 en el ranking. Es la única de las mujeres activas que actualmente tiene títulos en las tres superficies: cemento, arcilla y grama. Mañana es la final masculina. Veremos si se repite lo que ocurrió en el Roland Garros, ahora en grama, una superficie rápida, que pareciera favorecer más al italiano Sinner, aunque si van a juego largo seguramente va a volver a ganar Alcaraz, que tiene más físico. En grandes ligas, en béisbol, hoy perdieron los Yankees, así que otro día bueno para el béisbol. Pues vamos al juego de las estrellas. Por los Venezuela abrirán Ronald Acuña y Gleyber Torres, y como reservista estará Eugenio Suárez, a quien no quieren los amigos Ricardo Antequera y Esteban Palacio. Antes de darle la palabra a Rafael para lo demás, quería hacerte a Ricardo para seguir los temas por Rafael. Quería hacerte una pregunta, Rafael. ¿Qué equipos te gustan en el Major League Baseball? ¿Cuál es tu equipo? Y en Venezuela de béisbol, ¿cuál es tu equipo? Bueno, mi infancia fue muy ligada al béisbol. Cuando yo estaba muchacho, seguía mucho a los Cardenales de San Luis, y por ende también viviendo en Barquisimeto desde muy pequeñito. Yo soy nacido en San Felipe, estado de Yaracuy, y criado en Guama, que sí aparece en el mapa por muy chiquito que sea. Después viví en Barquisimeto y los Cardenales de Lara siempre ha sido mi equipo. Mi viejo me llevaba al estadio de béisbol, y aquella época de Fred Manrique, de Luis Leal, de Aponte, De estos colores. William R.U. Claro. Además, yo admiraba muchísimo y disfrutaba cuando llegaba a Leones del Caracas, porque veía a Antonio Armas. Y a mí me marcó la presencia de Antonio Armas porque yo lo veía que salía al cajón de bateo, y sus zapatos eran unos zapatos negros que brillaban, impecables. Y hasta que yo no averigüé qué era lo que le hacía a sus zapatos, no me quedé tranquilo. Y con el pasar de los años, intentaba que mis zapatos brillaran de aquella forma, porque me marcó en que
en que el deportista, en ese caso el beisbolista, su presencia y lo que vendía tenía que ser impecablemente vestido. Resulta que después de tenerlos bien negritos, bien limpios, le echaba como especie de una grasa que hacía que los zapatos siempre estuvieran limpios. Y después lo utilizaba para mis zapatos de fútbol. Y a mí, desde el béisbol, eso que hacía Antonio Armas me marcó. Ni idea tendrá el jonronero venezolano, pero bueno, siempre mi vida de muchacho estuvo ligado al béisbol a través de Cardenales de Lara y entonces Cardenales de San Luis. Pero no, nunca he sido de seguir mucho las grandes ligas, sí el béisbol venezolano. Excelente. Señor Mira. moderador, adelante. No, está bien. Entonces vamos a entrar en el primer bloque, vamos a entrar en la candela, Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos, chamo. Y si logramos sacar un patrocinador, yo te prometo que te mandamos un regalo para Pereira. Pero de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. El primer bloque le toca al Azote, el Azote es el productor. Así que adelante, Azote. Bueno, creo que está el Luis primero, ¿no? Así que Sí. el bloque es Perdón, de es Hernando con Luis. Perdón. el vino un par tinto de- que llegó a casi santo en Medellín. Un par de preguntitas solamente de mi parte, Rafa. De nuevo, bienvenido. Una pregunta. Evidentemente, pues, una leyenda, un porterazo, un técnico de primera, también un líder en todos los equipos en donde tú has participado, tanto como jugador como entrenador. Pero se dice por ahí también que eso viene acompañado de una parte que no es tan buena y una parte que está relacionada un poco con un toque de mal carácter, de rebeldía. Cuéntanos un poquito cómo es esa mezcla de liderazgo, pero con otros toques no tan buenos. Bueno, yo creo que uno va moldeando su personalidad con el pasar de los años. A mí me tocó, bueno, a mí me tocó, no, voy un poquito antes. Yo soy el mayor de dos hermanos por parte de papá y mamá y el mayor de 8 hermanos por parte de papá, más mi hermano Paul por parte de mamá, o sea, 3 varones. Entonces, el ser el primer hijo lo entendí siempre como el tener que ser ejemplar, como el que tener que marcarle el camino para mis hermanos. Y por supuesto, uno no nace aprendido. Y me equivoqué, me he equivocado muchas veces en mi vida, porque siempre he dicho que enseñar es un arte. Y para uno poder enseñar, lo primero que tiene que saber es que nadie va a hacer las cosas como tú. Hay quienes la van a hacer mejor y hay quienes sencillamente no la pueden ejecutar como tú. Entonces, como hermano mayor, ya ahí empieza mi rol de liderazgo. Y hay varios tipos de liderazgo, ¿no? Aquel liderazgo positivo, aquel liderazgo impositivo. Y con el liderazgo positivo tú te ganas desde la ejemplaridad, la admiración, el cariño y que los demás te sigan por convicción. El liderazgo impositivo es más aquel cacique que te impone y que genera temor en los demás y cómo no, los demás terminan haciéndolo, pero no desde un convencimiento, sino desde un miedo. Bueno, yo al principio era más así, más impositivo, más cacique, pero con el crecimiento y desde la experiencia, no solamente desde el fútbol, sino ya te cuento desde lo familiar, fui entendiendo que tenía que moldear mi carácter. Y casualmente esta mañana en un entrenamiento previo al partido de mañana, yo le decía a uno de mis futbolistas, es que yo no necesitaba de los entrenadores que me vinieran, me pusieran la palmadita en el brazo, en el hombro, qué bien lo estás haciendo. Yo no necesitaba de la aprobación. Entonces cuando salí de mi carrera, cuando termino mi carrera de futbolista, que comienzo mi carrera de entrenador, pues seguía el mismo molde, ¿no? Y ahí empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar todo. Mi esposa es una mujer muy empática, muy noble, y ella empezaba a intervenir conmigo por mis futbolistas. Pero ven acá, ¿no te parece que lo estás tratando muy fuerte? Pero ven acá, ¿no crees que estás siendo muy duro? Y aquella lucha interna en mí de lo que me dice mi pareja a cómo yo tengo mis ideales. Y entonces fui flexibilizando. Y a partir de que entendí esa palabra empatía, mi vida como entrenador cambió. Cuando tú eres empático con
con tus dirigidos y ni qué decir con tu esposa o con o con tu vieja o con tu viejo o con tus hermanos. Las relaciones interpersonales automáticamente cambian. Y entonces eso marcó un antes y un después en mi carrera como entrenador. Cuando empecé a ser más empático y empecé a atender primero al ser humano que al futbolista. Y una cosita, cuando tú nos comentabas ahora acerca de tu vida, tu familia, tú eras el mayor de varios hermanos. En ese momento en que tú le dijiste, me imagino que fue a tu mamá o a tu papá, mira, yo me voy a convertir en un futbolista profesional, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Cuál fue la respuesta de tu familia en ese momento? Bueno, yo hijo de padres separados, ya arranqué en el fútbol estando más con mi mamá que con mi papá. Luego en ese camino entre los 14 y los 16 años, entre los 14 y 15 años no me fue tan bien en los estudios por estar dedicado plenamente al deporte, al fútbol. Se jugaban en aquella época los mundialitos, entonces yo viajando de Mérida a Caracas casi que todas las fines de semana y en autobús y teniendo que estar tan ausente en los estudios, lo reprobé tercer año de bachillerato. Y después del boom y el mundialito y aquel auge que tenía el fútbol infantil, mi papá me dice, sí, muy lindo el fútbol, muy lindo los periódicos y todo, pero los periódicos con el tiempo se ponen amarillos, esa vaina es para limpiar la comida de los loros, usted se viene conmigo y usted va a estudiar y se va a graduar de bachiller. Bueno, me fui con mi papá a Barquisimeto, no dejé el fútbol, ya no estaba en mi vida el béisbol, ya estaba en el fútbol, pero saqué tercer y cuarto año con mi viejo y terminé de graduarme de bachiller en Mérida. En Mérida ya con contrato con la Universidad de los Andes, con la ULA Fútbol Club, y ahí jugué mis primeros 5 años. Entonces, no hay un momento en el que uno dice, voy a ser futbolista profesional. A partir de hoy, no. Eso te va marcando tu día a día y cómo tú te vas desempeñando. Tú sabes cuando lo estás haciendo bien y tú sabes cuando no lo estás haciendo bien. Es como cuando entras a la universidad y quieres ser abogado y, coño, la verdad el derecho no es lo mío. Yo como que busco otra carrera y te cambia. O sencillamente te vas dando cuenta que sí es lo tuyo y te conviertes en el mejor abogado. En el fútbol pasa igual. Yo quería ser delantero y me di cuenta que no era por allí y fui hasta que terminé de arquero, porque además no había una posición más atrás, ya lo último era la malla, pero encontré mi lugar dentro del fútbol, dentro del deporte y allí fui encontrando mi fortaleza. Pero Rafa, siempre el apoyo de mi familia. Una preguntita, acá de decir, bueno, yo no fui delantero, pero metías goles. Tú Sí, en tu carrera se caracterizó por meter goles. Chutabas penalti. Entonces, ¿cómo era eso? Siendo arquero, metías goles. Es un poco lo que me preguntaban al principio con el tema de mi carácter y de mi rebeldía, que yo decía, no me puedo quedar solamente para estarla sacando de la red. O sea, tengo que rebelarme de alguna manera. Y en aquella época, Rogelio Ceni, Reneguita, Chilaver, digamos que marcaban un poquito esa pauta de los arqueros goleadores. Entonces yo competía. Yo sencillamente competía. Y una de las cosas que entendí cuando empecé mi carrera como futbolista a nivel internacional era que tenía que imponerme. O sea, es un arquero extranjero, es un arquero importado. Y el significado de la palabra importado es que yo traigo de afuera lo que aquí no hay. Entonces yo tengo que hacer vainas diferentes. Claro. Yo tengo que imponerme. Entonces eso me llevaba a mí a exigirme en otras facetas. Por supuesto, si me sentía bien preparado, porque tenía que después asumir aquel reto por mucho carácter, pero si no lo hacía efectivo, después me costaba más caro. Pero tenía una última pregunta de mi parte. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué se siente llegar a una final en un mundial de fútbol? Bueno, tú sabes que cuando uno está metido como protagonista principal allí, de que formas parte del elenco, no magnificas lo que está pasando. Cuando va pasando el tiempo, es cuando tú dices, coño, no era tan fácil llegar allá. No era tan fácil llegar allá. Pero es que para triunfar uno tiene que estar en el momento indicado, en el lugar adecuado. Y yo siempre digo, me siento afortunado porque yo coincidí en el momento indicado, en el lugar adecuado, con una generación extraordinaria de futbolistas, porque talento los tenemos todos, pero después el carácter competitivo para triunfar en la vida, eso es lo que marca la diferencia. Y esa generación
de Fariñez, de Ferraresi, de William Velázquez, de Ronald Hernández, de Yangel Herrera, de Soteldo. Bueno, ustedes se saben todos los nombres. Era una generación realmente extraordinaria a nivel de carácter. Mira que después tuve generaciones más talentosas que esa, pero a nivel de carácter ninguna. Esa generación marcó mi vida, marcó mi carrera por eso, porque Bueno, para a que tú veas que esos tipos les gustaba más pelear que comer. Pero a muchos de esos tú los dirigiste en la sub-17 también, ¿no? La sub-17, a ver. Cuando fueron al No. Mundial, muchos de esos no estaban ahí. No. La sub-17 era más de Ponce, de Ronaldo Peña, que sí estuvo después en la sub-20, de Benítez, de Franco Díaz, no sé, creo que Ronaldo Peña, José Hernández, el lateral izquierdo, también estuvo en la sub-20, pero no fueron muchos porque la sub-17 era año 97, 98, mientras que la sub-20 era 90 perdón, la 2017, la sub-17 fue 97. Los otros eran 98, 99 y hasta jugadores del año 2000. Claro. Ok. Pero Rafael, bueno, aquí hubo un contrabando, espérate, Hernando, un momentico, porque la idea era llevarte para que fuéramos conversando contigo desde familia, jugador y tal, pero bueno, ya viste que aquí nos emocionamos y nos brincamos directamente a la parte de entrenador, pero después nos vamos a devolver otra vez a jugador. Perdón, Hernando, adelante. Bueno, yo que te quería hacer 3 preguntas antes que el moderador de hoy pase al segundo bloque, Rafael, con respuestas de rápido, fuego rápido, fugaz, concretas. 3. Primero, ¿cuáles son, como arquero, cuáles fueron los mejores 3 delanteros que enfrentaste? Enfrenté a Ronaldo Nazario, Zamorano e Iván René Valenciano. Brutal. 3 defensas que te daban como Y arquero. Asprilla no. Bueno, pues tengo que quedarme con uno. Valenciano Son tres, era más son tres. goleador que Asprilla. Lo que pasa es que a Valenciano me tocó enfrentarlo más veces a nivel de selecciones juveniles y absolutas. Esteban, es fuego rápido. Deja que Está bien. no le agregues el cuarto. Curiosidad, Ajá. vale. 3 defensas que como arquero te daban tranquilidad. Mario Alberto Yepes, después tuve, a ver, José Manuel Rey y, a ver, El tetero. sí, y a ver, en la selección también Exxon Tortolero. Excelente. ¿Y los 3 estadios que más te intimidaron como jugador? No, tanto como que me intimidaron, no, porque esos estadios imponentes como que me generaban un reto, pero yo decía, después que juegue en la Bombonera, ahí me puedo morir tranquilo. Y sí, es otro peo, es diferente. Después que tú juegas en la Bombonera... ¿Jugaste en el Centenario, Rafa? Jugué en el Centenario, claro que sí, partidos eliminatorias y Copa América. El estadio, el estadio de River, el Monumental de Núñez también es un estadio lindo, pero de los estadios, digamos que más tú disfrutas del ambiente de fútbol, pues no tiene pista atlética y todo aquello, y la gente ahí encima, la Bombonera, el estadio más... ¿Y un derbi de Cali? Al clásico con América. El clásico con América. Yo jugué el clásico Cali-América, América-Cali, porque jugué en los dos. En el estadio Pascual Guerrero. Ya hoy el Deportivo Cali tiene su estadio propio, el estadio Palma Seca. Jugué en los 2 equipos de la capital, jugué en Santa Fe, jugué en Millonarios, clásico en defendiendo ambos. Pero cuando tú juegas clásico, lo más difícil fue jugando con América, porque después de haber estado 3 años en el Cali, y en el 98 al 2001, y después en el 2007 llegué al América, me acuerdo que cuando yo llegué al América, lo primero que hice fue preguntar cuándo es el clásico, porque sentía que ahí me jugaba Tu contrato. mi permanencia en el América, porque allí era donde ahí la gente iba a cambiar el chip de este está con nosotros. Y fue en la 6ª fecha, ya yo la estaba viendo clarita allí, ganamos 1-0, salí figura del partido. En el otro arco estaba Oscar Córdoba, o sea, se habían invertido un poquito los papeles, porque Oscar Córdoba fue históricamente de América, aunque formaba en el Cali, yo del Cali. Entonces, cuando nos tocó jugar en contra, digamos que todas las luces alumbraban para Oscar Córdoba, y yo tranquilo, eso me dio tiempo de prepararme bien. Y cuando nos enfrentamos ganamos 1-0, y entonces ahí ya todo fue tranquilidad. Chamo, No, y en el ahí- 99 jugaste contra River Plate en la Libertadores, en la fase Sí. grupo, ¿no? En casa le ganamos 1-0, perdimos 3-1 en Argentina, pero ya estábamos clasificados.
contra River, sí, esos dos partidos, sí. Chamo, Rafa, para cerrar esta etapa de jugador, cuando te vas a Argentina, en esa época no era común que los venezolanos salieran a jugar fútbol profesional y mucho menos al extranjero y mucho menos a ligas tan competidas como la Argentina. ¿Cómo fue ese viaje, ese proceso de adaptarte jugando en el Quilmes, además, un equipo pequeño? O sea, El proceso fue, es un poco lo que te decía, Ricardo, que ese carácter, mi carácter a veces que me ha traicionado en mi carrera, ya cada vez menos, aunque de vez en cuando todavía me juega mala pasada, pero han sido más las cosas en las que me ha ayudado, en las que me ha traicionado. Era el imponerme en los espacios, era imponerme en los espacios. Aprendí que cuando tú llegas a un equipo nuevo y como extranjero, no falta aquel guapetón que se quiera hacer el bravo y si te toca pelear, por muy asustado que estés, pues te toca darte piñas, ¿me entiendes? Un poco, quizás eso ya no ocurre tanto, pero a mí me tocó. Y ya yo tenía 2 años y medio en Santa Fe y yo tenía un agente muy conocido desde hacía tiempo y yo decía, llévame a Argentina, llévame a Argentina. Y cuando me dice, ¿te quieres venir a Quilmes de Argentina? Estábamos en la segunda división, en la primera B nacional. Y claro, rescindo, o sea, me liberan o cobra un préstamo Santa Fe y me voy a Quilmes. Y digamos que era el principal candidato para el ascenso. Y el plan de vuelo era, a través de Quilmes y el ascenso, llegamos a primera con Quilmes o por méritos vamos a un equipo de primera. Y fueron 6 meses. 6 meses, el equipo estaba bien en la lucha por el ascenso. Y en el camino, él era un agente que le traía muchos jugadores a la América de Cali. Me dice, América de Cali salió campeón. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece si nos vamos a América de Cali, juegas Copa Libertadores y quizás podemos llegar más directo a la primera del fútbol argentino? Y para mí, pues América de Cali era un histórico, acababa de salir campeón, todo aquello. Y yo le dije, dale, vámonos. Mi salario era bastante alto en Quilmes como para esa categoría de primera B. Me vengo a América y 2 días antes de debutar se daña mi contrato. Te estoy hablando del primer semestre del 98. Se daña mi contrato, me quedé sin Quilmes, sin América de Cali y terminé jugando en Atlético Zulia. Ratomir Duco era el entrenador, habían ganado ellos el primer semestre, Estudiantes de Mérida el segundo. Yo juego el segundo semestre del fútbol, del torneo, que era el primer semestre del 98, salimos campeones jugando la gran final. Y jugando la gran final, me dice la gente de Santa Fe, que era la dueña de mis derechos deportivos, que Deportivo Cali compró mis derechos deportivos. Entonces salgo campeón el primer semestre del 98, llego al Deportivo Cali, salgo campeón de Colombia en el segundo semestre y además subcampeón de Copa Merconorte. O sea, 2 títulos y un subtítulo en el año 98 y en el 99 subcampeón de Copa Libertadores. Entonces, no era fácil llegar al fútbol argentino, pero tiene toda aquella historia de por qué las decisiones. y en ese momento ya estabas empezando a cambiar pañales, ¿no? Claro, Amanda nació en el año 99. Amanda nació en octubre del 99. Además, te cuento que cuando Amanda nace en el segundo semestre del 99, éramos puestos 14 en la tabla. Y cuando nace Amanda, ganamos 8 partidos seguidos. Clasificamos de cuartos a los cuadrangulares finales. Entonces todo el mundo tenía que ver con Amanda porque vino con el pan debajo del brazo. Amuleto. Bueno, listo. Entonces cerramos el Dos capítulo. futbolistas, sobre todo de Colombia. Cuando te vas tú antes del América habías estado en el Cali, ¿no? Cuando te vas al América, los aficionados del Cali, ¿qué pasó ahí? No, siempre hubo mucho respeto. Habíamos ganado todo en Deportivo Cali. Y el hincha, dentro de manifestarme aquella tristeza o aquel desencanto por haberme cambiado de equipo, ya habían pasado algunos años, no te queda bien el rojo, o porque ahora estás con este equipo, pero siempre con mucho respeto. No hubo algo así difícil que me hubiese tocado vivir. Ajá, y la otra cosa, no sé si nos puedes contar algo, ¿qué tal el fútbol colombiano de los años 90 con todo ese tema, digamos, País revuelto, país revuelto, de país, exacto, de ambiente país, del país que no estaba bien, que esto cómo afectaba al futbolista? Bueno, yo te cuento 2 cosas. La primera, yo llegué en el año 94 al Atlético Huila.
cuando llegaba, por ejemplo, cuando íbamos a jugar a Medellín, con el Atlético Huila no nos quedábamos en los mejores hoteles, nos tocaba en un hotel en el centro, bien, con todas las comodidades, todo bien, pero sí nos sugerían, después de las 7 de la noche, no salgan a la calle, quédense tranquilos en el hotel. Y entonces uno, digamos que en el fútbol o en todo el deporte profesional, uno vive como en una burbuja, ¿no? Pero con nosotros no se metían. En el año 2001... Ya había pasado lo de Escobar, lo de Andrés Escobar. No. Era justamente ese primer semestre del año 94. Lo de Andrés Escobar pasó agosto, a mitad de año en el Mundial de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, y en el año 2001 nos tocaba jugar unas cuadrangulares finales. En el grupo estábamos Deportivo Cali y Nacional. Y jugábamos en Medellín contra Nacional, y el día anterior, o en la mañana del partido, el día anterior, habían secuestrado a un jugador de Nacional ahí en Medellín que venía de su finca. Él estaba suspendido para ese partido y venía de su finca y lo secuestraron llegando a Medellín. Y entonces en la noche nos reunimos en el hotel de Nacional, los 3 capitanes del Cali con los 3 capitanes de Nacional y cuerpo técnico. Tenemos que hacer algo, esto no puede pasar así desapercibido. Entonces habíamos decidido que al día siguiente, cuando fuese a dar el saque inicial, el equipo que ganara el sorteo rodaba la pelota hacia adelante y ahí se paraba el partido. O sea, nadie lo iba a jugar. Imagínate el Atanasio Girardot con 35.000 personas, cadena televisiva, la final, era el partido más atractivo de la jornada. Y entonces nosotros le preguntamos a nuestro presidente de equipo, mira, pasa esto, la propuesta es esta, y él nos dice, tienen mi apoyo, pero acuérdense que nuestra sede queda al pie de una montaña. Tengan cuidado con las declaraciones porque también nosotros podemos estar en riesgo. O sea, tenías que tener mucho cuidado, tenías que hilar muy delgado. Claro, y porque al final... Tienen mi apoyo, pero déjenme anotar aquí quién es la mamá. No, tienen mi apoyo, pero tengan cuidado con las declaraciones, no vayan después a herir susceptibilidades y nos metamos en un problema. Rafael, de los y de repente aparece alguien en el camerino, ¿no? Bueno, en el camerino. Basta, Esteban. Y déjame terminar esta historia, por favor, porque él tiene razón. Resulta que saque inicial, nadie se mueve, empezamos a dar la vuelta a la cancha con pancartas y tal, y no se juega hasta que aparezca. Y a la media hora apareció. Apareció el jugador. No, pero me refería Jan, cerramos contigo. Jan, Esteban. No hay nada que más le guste a Esteban que un chisme, hermano. Y se pega, marico. ¿Y quién era la caraja? Pero ¿por seguimos, qué? Por favor, ya va, cerramos Rafael, contigo. Dale, dispara, Raf, dispara, Jan. Una pregunta de los activos. ¿Quién es el mejor arquero del mundo hoy? De los activos, Courtois, el arquero del Real Madrid. Vale, pero hermano, ¿por qué tienes que hacer eso? Vamos a una pausa y ya volvemos, porque me acaba de tirar una puñalada. No, Jan Oblak. ¿Qué va a decir, Jan Oblak. Puede ser Jan Oblak. ¿Qué va a decir Oblak, loco? Vale, ni califica. Rafa, 5RG te llama, voz que no tiembla, fuego en el alma del... Miren, audiencia, y entonces Rafael Dudamel ha sido tan generoso, mucho más generoso de lo que yo me imaginaba, un día antes de concentración, además, está en la habitación del hotel, que esto nos da para 2 capítulos, muchachos. O sea, nos vamos a ganar los reales bien ganados, gracias a Rafael Dudamel. Así que con esto despedimos la primera entrega. Vamos a ganar doble. Y arrancamos la segunda. Cobramos doble, muchachos. Hasta luego y por favor continúen con el segundo episodio con Rafael Dudamel, el grande. Desde Barquisimeto viene un trueno con temple de capitán. No se esconde tras el marco, va de frente, va con plan. Dudamel trae la palabra como pasa entre metralla. Lee el juego como pocos, con la mente que no falla. Rafa, 5RG te llama, voz que no tiembla, fuego en el alma del fútbol al podcast. Llega a sonar, con 5RG nadie se va a salvar. Repite lo que dicen, no maquilla la verdad. Si te habla de táctica, prepárate pa' sudar. Ya no cuida los palos, ahora cuida el debate. Con visión de entrenador y un swing que arrebate. Rafa, 5RG te llama, voz que no tiembla, fuego en el alma del fútbol al podcast. Llega a sonar, con 5RG nadie se va a salvar.
que te llama, voz que no tiembla, fuego en el alma del fútbol al podcast llega a sonar. Con 5RG nadie se va a salvar.